regla del objeto, ¿sí? Bueno, quedan fuera de la naturaleza. Bueno, fíjense el título de esto, correcciones al modelo covalente, la electronegatividad. Bien, dice, aquellas moléculas cuyos centros de cargas positivos y negativos no coinciden se denominan moléculas polares. Es decir, a ver, supongamos que yo tengo unidos dos átomos de hidrógeno entre sí. Ahí hay un enlace covalente simple, ¿sí? Y los dos átomos que están unidos son iguales. Esos dos átomos están compartiendo un par de electrones. Y los dos átomos tienen la misma electronegatividad, es decir, los tiran de este patrón hacia acá, están con una, digamos, una fuerza equivalente. Por ende, los dos electrones esos están, diríamos, igualmente compartidos por los dos, ¿sí? Si yo tomo una molécula de cloro, me pasa exactamente lo mismo, porque una molécula de cloro tiene dos átomos de cloro, porque se juntó un cloro con otro, porque el cloro tiene 7 electrones en el último nivel, intenta completar su octeto, llegar a los 8, para eso, ¿qué hace? Comparte con otro átomo de cloro un electrón y forma también un enlace covalente, ¿sí? Los dos átomos tiran del par de electrones que están compartiendo con la misma intensidad, por ello, ese enlace, igual que el del hidrógeno, se llama un enlace covalente no polar. ¿Por qué es no polar? Bueno, justamente porque los electrones están compartidos. Allá lo vemos. Profe, Enlace polar. ¿Qué pasó? Dale, dale. ¿puede ser que en esto de polar y no polar haya un pequeño rango de diferencia para considerarse no polar y a partir de ahí como polar? Porque creo que en la secundaria, cuando tuvimos una química básica, nos dijeron que, por ejemplo, si una diferencia era muy, muy poquita, por ejemplo, de 0,1 o 0,2, que lo marcásemos todavía como que era no polar. Bueno, ahora enseguida vamos a ver electronegatividades, ¿sí? Vamos a ver los cálculos que se pueden hacer, las fórmulas diferentes para estimar el grado de polaridad de un enlace. Un enlace puede ser no polar, pero puede ser muy polar. O sea, partiendo de un enlace no polar, que eso sí existe, por ejemplo, dos ejemplos que les he citado recién, una molécula de hidrógeno o una de cloro o una de flúor, donde los átomos que están combinados son exactamente iguales. Y otro caso es, por ejemplo, el del cloruro de hidrógeno, donde recién, a partir de las dos moléculas que vimos recién, de hidrógeno y de cloro, se forman dos moléculas de cloruro de hidrógeno. En el cloruro de hidrógeno también hay un enlace covalente, ¿sí? Simple, entre el átomo de cloro y el del hidrógeno, en el cual ambos átomos comparten un par de electrones. Pero ¿qué pasa? Que el cloro es mucho más electronegativo que el hidrógeno, por lo tanto atrae hacia su lugar más el par de electrones que comparte con el hidrógeno. Es decir, que ese par de electrones no está igualmente compartido, está desigualmente compartido. ¿Por qué? Porque hay uno, el cloro, que tiene una mucho más grande electronegatividad y por lo tanto tira más de ese par hacia su lugar. Bueno, ¿eso qué provoca? Eso provoca que aparezcan dos centros de carga eléctrica. A ver, el hidrógeno tiene un protón en el núcleo y un electrón a su alrededor. Ese electrón es el que usa para combinarse con el cloro. Pero el cloro lo lleva más hacia su lugar. ¿Sí? No se lo saca el hidrógeno. ¿Por qué? Porque no es un enlace, digamos, iónico, que tampoco se lo termina de sacar totalmente, pero bueno, suponemos que sí. En este caso, en un enlace covalente, los átomos comparten el par de electrones.
pero uno lo lleva más hacia su lugar. Si yo al hidrógeno le corro el electrón que tiene, que es el que terminaba neutralizando el átomo, porque tenemos un protón en el núcleo y un electrón a su alrededor, pero ese electrón, esa carga negativa, yo me la llevo, la alejo del átomo, ¿qué va a pasar? El átomo ese va a adquirir una carga, o se va a quedar con una carga positiva, que no va a ser una carga positiva igual a la de un protón, por ejemplo. ¿Por qué? Porque el electrón no se fue muy lejos, está alejado del átomo de hidrógeno, por lo tanto eso se llama una carga parcial negativa. No sé si se entiende eso, positiva, perdón. O sea que la carga negativa del electrón no alcanza para compensar la carga positiva del núcleo. En el caso del cloro es al revés. El cloro tiene, creo, el número atómico 17, ¿no es cierto? Tiene 17 protones en el núcleo, tiene 17 electrones, pero cuando se combina pasa a tener, no tiene 18, ¿sí? Pero tampoco tiene, digámoslo así, 17,5, que sería si compartiese ese electrón con el del hidrógeno, sino que se lo lleva más hacia su lugar. Por lo tanto, es como que tuviese no un electrón completo de más, pero sí una parte, y por lo tanto va a tener una carga negativa, pero una carga negativa parcial, que no alcanza a tener el valor de la carga negativa de un electrón, porque no se lo robó el cloro al hidrógeno, al electrón, sino que lo trajo más hacia su lugar. Entonces, en la zona del hidrógeno, en esta molécula, por ejemplo, que es una molécula polar, aparecen, como dice acá, dos centros de carga eléctrica. Un centro de carga eléctrica positiva sobre el hidrógeno y un centro de carga eléctrica negativa sobre el átomo de cloro. ¿Qué ha pasado? Que el cloro, vuelvo a insistirle, como es mucho más electronegativo que el hidrógeno, se lleva más hacia su lugar el par de electrones. Pero el par de electrones que comparte con el hidrógeno, uno es de él, pero el otro era del hidrógeno originalmente y se lo trae más hacia su lugar, ¿sí? Entonces el átomo de cloro pasa a tener una carga negativa, mientras que sobre el átomo de hidrógeno queda una carga parcial positiva. O sea, los centros de carga están separados. A ver, una molécula, que es un dipolo, tiene una carga eléctrica cero. ¿Sí? La carga eléctrica es cero. Eso no significa que las cargas estén simétricamente distribuidas. Yo tengo un defecto de cargas negativas acá, o si quieren un exceso de cargas positivas, como les guste, y acá tengo un exceso de cargas negativas, porque el átomo de cloro se trajo más los electrones hacia su lugar. El exceso de cargas negativas de esta zona y el defecto de cargas positivas por acá, sumados dan cero, o sea, la molécula es eléctricamente neutra, ¿sí? Pero los centros de carga positivo y negativo no coinciden, ¿sí? Entonces, como dice acá, un dipolo consta de dos cargas, en este caso sobre el átomo de cloro, separadas por una cierta distancia. Hay una simetría en la distribución de cargas. ¿Estamos? Y de ahí surge el concepto de enlace covalente polar. Lo que les estaba comentando hace un ratito. Enlaces covalentes no polares entre átomos de idéntica electronegatividad, o sea, una molécula de hidrógeno, una molécula de cloro, una molécula de nitrógeno, una molécula de oxígeno, una molécula de flúor, tienen todas dos átomos iguales. Por lo tanto, ninguno de esos dos átomos puede atraer hacia su lugar con más fuerza que el otro el par de electrones que comparte. Esas moléculas son no polares. Pero cuando uno de los átomos, por ejemplo en este caso, que es el que analizamos recién, ¿sí? O en este como el monóxido de carbono, ¿por
qué? Porque el cloro es mucho más electronegativo que el hidrógeno, el oxígeno es más electronegativo que el carbono. Entonces, cuando se unan por enlaces covalentes, el átomo más electronegativo se va a traer los electrones más hacia su lugar. No se lo va a sacar al otro, ¿sí? Pero lo va a traer hacia su lugar, generando un dipolo. En ese dipolo, entonces, ¿por qué se llama un dipolo? Porque tiene dos cargas, dos polos. Aparecen zonas de mayor densidad de carga positiva. En el caso que realizamos recién del fluoruro de hidrógeno, tiene una carga delta, no la carga de un electrón, sino una carga parcial, ¿sí? Una fracción de la carga de un electrón sobre el átomo de hidrógeno. ¿Por qué? Porque el cloro no le sacó el electrón al hidrógeno, pero sí se lo llevó más para su lugar, ¿sí? Y sobre el átomo de cloro, una zona de mayor densidad de cargas negativas. No sé si queda más o menos claro. O sea, la distribución de las cargas en la molécula no es simétrica. La molécula sigue siendo eléctricamente neutra. Es decir, que en total en la molécula tengo la misma cantidad de protones que de electrones, ¿sí? Pero en la zona, hay una zona donde hay un poquito más de protones que de electrones, esa es la zona de carga parcial positiva, y hay otra zona donde hay un poquito más de electrones que de protones. Y un poquito, digo, de un electrón, no de 5, 10, no, son cargas parciales, o sea, no es la carga entera de un electrón, sino una fracción de la misma. Bueno, esto se volvió por atrás, vamos a hacer. Bien, esto es para que tengan una idea, pero la fuerza de un dipolo se caracteriza por una magnitud vectorial que se llama momento dipolar y que se representa con la letra griega mu, cuyo módulo resulta de multiplicar una de las cargas en un dipolo. Bueno, en este caso podría ser la carga de un electrón, pero un dipolo no necesariamente son todos los dipolos como los que estamos describiendo acá, ¿sí? Yo para calcular el momento dipolar tengo que multiplicar el módulo de la carga por la distancia, ¿sí? ¿Qué distancia? La distancia que se corrió esa carga. Es decir, si yo acá, no yo, porque no soy yo, pero el átomo de cloro se hubiera llevado un electrón para acá, ¿sí? Q sería la carga de un electrón para calcular el momento dipolar. Y la distancia sería la distancia entre los centros de los átomos que están unidos, ¿sí? Y ahí yo calcularía el momento dipolar. Pero ¿qué pasa? Se lo dije recién, el átomo de cloro no se lo roba el electrón al hidrógeno, ¿sí? Por lo tanto, la carga no es la del electrón, ¿sí? Y si fuese la del electrón, yo pondría una distancia menor, o sea, no se lo llevó de acá hasta acá, sino que están compartiendo el par de electrones, pero en vez de estar, digamos, los dos electrones en el medio, supongamos que pudiéramos imaginarnos una cosa como esa, que no es real, pero bueno, podríamos suponer que acá tengo los dos electrones, uno que puso el hidrógeno y otro que puso el cloro, que están compartidos entre todos los átomos, que el cloro, por ser mucho más electronegativo, se los llevó más hacia su lugar. O sea que los dos electrones no están ahí al medio, sino que están más corridos hacia el átomo de cloro. Bueno, de ahí sale lo que se llama un momento dipolar. Obviamente que se darán cuenta que el momento dipolar va a ser tanto más grande cuanto más grande sea la diferencia entre electronegatividades de estos dos átomos. Profe, a mí no me quedó clara la letra Q, entonces ¿qué colocamos ahí si no se coloca el electrón? No el electrón, la carga. La carga del electrón. O de un protón. O de un protón, si querés, porque la carga del electrón y la del protón es la misma, ¿sí? Y lo multiplicás por la distancia. Y ahora vamos a ver cómo se estima todo esto, porque ustedes se imaginan que tal vez que los dos electrones están corriditos una cierta cantidad hacia el átomo de cloro. Sí, tienen derecho a imaginarse eso.
Eso no es así en la naturaleza. Es una forma de explicar qué es lo que está pasando. ¿Sí? A ver, ahora acá tal vez le quede más claro cuando veamos esto. Bueno, esto ya lo hemos definido en la unidad 4, así que ya sabemos más o menos qué es lo que es una propiedad que conocemos con el nombre de electronegatividad. ¿Se acuerdan que dijimos que nosotros usamos la escala de Pauling? Que dijeron que es 3, que me puse a buscar, la mayoría de las tablas dice 3 para el cloro, pero hay algunas que dicen 3,15, 3,16. Tengo el libro de Linus Pauling acá a mi izquierda, iba a decir a mi derecha, pero bueno, se me da vuelta todo, ¿sí? Y si quieren enseguida, lo vemos, ahí, por ejemplo, ¿cómo se llama el libro? Uniones químicas. Uniones químicas. Y ahí explica todo, cómo sacó su escala de electronegatividad, etcétera, y cómo llega al valor de 3. Yo no pude hacer una búsqueda más completa, a ver de dónde sale el 3,16 o 3,15, no me acuerdo cuánto dijeron el otro día. Sí, busqué en todas las tablas que tenía, el 90% dice 3,0 encima, 3,0, porque si dijera 3, bueno, pero dice 3,0, quiere decir que supuestamente el primer decimal es un 0, porque si lo pone, es que sabe que es un 0. ¿Sí? Pero bueno, son valores determinados en forma experimental, midiendo, por ejemplo, potenciales de ionización, afinidades electrónicas, etc. Entonces, ¿qué pasa? A ver, si esto vuelve a ser la letra griega mu. ¿Qué es lo que es mu? El momento dipolar del que hablábamos recién. ¿Sí? Si el electrón del átomo de hidrógeno fuese a parar al átomo de cloro, en el ejemplo anterior, yo podría, usando, para quien preguntó recién, para calcular el mu teórico, podría hacer ¿qué? Multiplicar la carga de un electrón por la distancia entre los núcleos de hidrógeno y de cloro en la molécula de cloruro de hidrógeno, porque no todas las distancias entre átomos son iguales en todas las moléculas. Bueno, en ese caso yo multiplicaría la carga del electrón. ¿Por qué? Porque del par de electrones que comparten el cloro con el hidrógeno, uno lo pone el hidrógeno, otro pone el cloro, pero el hidrógeno es más electronegativo, el cloro, se lo trae hacia su lugar. Bueno, supongamos que es tanto más electronegativo que se lo lleva directamente el electrón ese. Entonces, si fuese así, en la zona del hidrógeno quedaría un protón nada más, porque ya no tendría el electrón alrededor para compensar su carga, ¿sí? Quedaría una zona positiva, con una carga positiva, equivalente a la carga de un electrón. En la zona del cloro, al revés, tendríamos 17 electrones, pero ahora vamos a tener 18, porque los 17 que tenía el cloro más uno que le robó el hidrógeno, ¿sí? Si fuese así, yo calcularía un mu teórico, es decir, suponiendo que el electrón ya no lo tiene más el hidrógeno, sino que lo tiene el cloro. Y está alejado a una distancia, que es la distancia entre los núcleos de los dos átomos unidos. Pero ¿qué pasa? Ese es un mu teórico, porque, vuelvo a insistirle, el electrón no es un enlace iónico, es un enlace covalente. Entonces, uno de los átomos, el más electronegativo, se lo lleva más hacia su lugar. Pero el otro lo sigue usando, digamos en menor proporción si quieren, pero lo sigue usando. Entonces no es que se lo sacó definitivamente. Entonces, si yo midiese ese momento experimental, ese momento dipolar experimental, y divido por el mu teórico, calculado, multiplicando otra vez la carga de un electrón por la distancia, y eso todo por 100 me daría el porcentaje de lo que se llama carácter iónico. Cuando el porcentaje de carácter iónico es muy grande, y cuando los átomos son de electronegatividades, los átomos unidos son de electronegatividades muy diferentes. Pero esta escala, a ver, si yo tuviese una molécula de cloro,
una molécula de nitrógeno, una molécula de hidrógeno, donde los dos átomos unidos son iguales, el mu teórico y el mu experimental me darían lo mismo. ¿Sí? Pero Profe, si el... ¿Qué? perdón, pero es que si no me pierdo. En el caso de, por ejemplo, no sé, de otra molécula covalente, donde, no sé, el cloro, por ejemplo, compartiese 2 electrones con otro átomo, ahí se coloca para sacar el mu teórico, se colocan las 2 cargas de los 2 electrones. No, es que no son 2 electrones, vos son 2 electrones que estás compartiendo. No, por eso, ¿sí? Pero para sacar el teórico. No, ahí no, un electrón. Porque es un electrón el que estás corriendo de un lugar a otro. Por más que, por ejemplo, claro, pero es que en este caso con el hidrógeno comparte uno, o sea, uno y uno. Ah, vos decís, si vos tenés 2 pares, si tenés claro, 2 pares, si tengo 2 pares. Ah, bueno, ahí, quedaste bien. Entonces, tenés 2 pares, 3 pares, sí, porque las cargas que te estás llevando hacia el otro lado son 1, 2, 3, según que el enlace covalente sea simple, doble, triple. Profe, gracias. ¿Qué pasó? ¿Y el experimental cómo se estimaría en este caso? Se mide. Si es experimental, se mide. Hay métodos para medir esto. ¿Querés buscar? Ponete a buscar en internet métodos para medir. Vamos a ver algunos valores para que vean, ¿sí?, qué diferencia tienen con los supuestamente teóricos. De acá nace, ¿sí?, esto que se llama el porcentaje de carácter iónico. ¿Sí? Si yo tengo una molécula, donde los 2 átomos que están unidos son exactamente iguales, ¿sí?, y por lo tanto la diferencia de electronegatividad me va a dar 0. El porcentaje de carácter iónico también va a ser 0. ¿Sí? Porque el mu experimental, ya van a ver algunos datos, van a ver, si no da 0, da 0,2, 0,1, nada. ¿Sí? ¿Por qué? Porque los 2 electrones están igualmente compartidos. Si la diferencia de electronegatividades entre los 2 átomos empieza a crecer, ¿qué pasa? Que el electrón que comparte un átomo con otro se va alejando del menos electronegativo y se va acercando más al más electronegativo. Por lo tanto, el valor experimental se va acercando más a este valor. ¿Sí? Podría llegar en un enlace iónico a ser este mu experimental igual al mu teórico. Entonces, el cociente de esto, ¿cuánto me daría? 1 multiplicado por 100, 100. Diría 100% de carácter iónico. Este es un compuesto iónico, en serio. ¿Sí? Bueno, ustedes busquen la tabla, miren la diferencia de electronegatividad, la más grande que hay en la tabla periódica, y van a ver que el porcentaje de carácter iónico no llega al 100%. Se queda en el 90 y algo, 91, 92, creo que digamos, el porcentaje de carácter iónico más grande para 2 elementos, ¿sí?, de que tengan la máxima diferencia de electronegatividad en la tabla periódica. Serían estimados en el 92%. O sea que tampoco en un enlace iónico, ¿sí?, uno podría decir, mira, el electrón se lo robó un átomo al otro, pero casi que se lo robó, digamos. Se lo presta un ratito cada tanto. En cambio, si este porcentaje de carácter iónico me da más o menos el 50%, eso significa, el porcentaje de carácter iónico, eso significa que el resto es porcentaje, digamos, de carácter covalente. Bueno, hasta el 50% de carácter iónico, yo entiendo que el enlace es covalente. ¿Sí? Si me da 0,
digo que el enlace es covalente no polar. Si el porcentaje de carácter iónico me da 1, 5, 10, 20, 30, 40, hasta 50 aproximadamente, ya van a ver por qué aproximadamente, yo digo que el enlace es covalente polar. Y con un porcentaje de carácter iónico más grande que el 50%, yo ya digo que el enlace es iónico. ¿Está? Porque un átomo ha logrado acercar hacia su lugar mucho el electrón que comparte con el otro. Profe, Pero, ¿y claro, puede ser que un átomo... Disculpe. dale, ¿sí? Sí, que, por ejemplo, un átomo de cloro en una molécula tenga cierto carácter iónico y en otro tenga otra, o siempre es el mismo carácter iónico. El carácter iónico no es del átomo de cloro. El carácter iónico es de la molécula. Ah, lo que estábamos calculando recién era de la molécula. Claro. Porque ahí salió un... Vos estás multiplicando la carga de un electrón multiplicado por la distancia entre los átomos. Obviamente que no es lo mismo si vos unís un átomo de cloro con otro átomo de cloro, te va a dar 0 el porcentaje de carácter iónico, que si unís el cloro con el hidrógeno, que te da, no sé, el 20%, una cosa así. Ah, ok. Porque, claro, en un caso el cloro está compitiendo con otro átomo de cloro por ese electrón, y los dos tienen la misma fuerza, digamos, atractiva sobre ese electrón, entonces lo van a compartir, digamos, en partes iguales. Pero si uno es más débil en la atracción de los electrones, ¿cuál? El hidrógeno, por ejemplo, cuando se une con el cloro se lo va a llevar más a su lugar. Y si el cloro se junta con otro elemento químico para formar otro compuesto, y ese compuesto tendrá otro porcentaje de carácter iónico. ¿Sí? No es una propiedad del átomo en sí, sino del átomo combinado con el átomo con el que se une. Entonces, vos fíjate, esto es una diferencia de... Esto X es la electronegatividad, ¿sí? Del elemento A y del elemento B. ¿Está? Esta es una de las fórmulas de Pauli. Una. Esta es otra fórmula de Pauli. Acá ya la fórmula es un poco más compleja, porque acá dice 1 menos E. ¿Saben lo que es E? Electrón. No. La base de los logaritmos Naturales. no, naturales es 10. ¿No es el número de Or, profe? ¿El número de qué? Bueno, es un valor. Áureo. El número áureo, ¿no es? Número áureo. Igual sí es la base de los logaritmos naturales, creo. Creo que ahí me fui con la calculadora. ¿Cuánto vale eso? Es la de los logaritmos naturales, sí. De los logaritmos neperianos, ¿sí? Eso es una constante. El logaritmo, o sea, la base de los logaritmos más comunes que usamos nosotros, aunque estos en muchísimos casos son más útiles, es la base 10, ¿sí? Es la escala de logaritmos decimales. Esta es la escala de logaritmos naturales, ¿sí? Pero E no es la carga del electrón y no es otras cosas más, es la base de un logaritmo, ¿sí? No de un logaritmo tampoco, de una escala de logaritmos. Eso está en la calculadora y esto lo pueden hacer en cualquier calculadora, no digo la más elemental que sume, resta, multiplica y divide, pero en la demás, prácticamente en todas pueden hacer esto. Acá hay otra fórmula que es más fácil, tal vez, ¿no? Porque esta es una fórmula, una ecuación potencial. Esta es más complicada, desde todo punto de vista. Y esta es más fácil porque es una parábola.
porque tiene un término lineal, que es este, y otro término cuadrático, que es este. Entonces, esto ya los muestro, porque, para que vean más o menos las diferencias que hay. Esta, la más complicada es la que usó Pauling y es la que está prácticamente en todas las tablas periódicas. Cuando sacan el porcentaje de carácter iónico de una unión, ¿sí?, está sacado en base a esta fórmula. Y si calculo con esta, sí, me da distinto. Y si calculo con esta, me da distinto. Porque estoy tratando de expresar con una fórmula sencilla, matemática, un conjunto de datos muy dispersos, ¿sí?, que vamos a ver enseguida. Sí, creo que la que viene, no me acuerdo. Ahí está. ¿Sí? Esto yo lo he hecho en Excel para que vean las diferencias. Más, probé con una lineal, ¿sí?, una ecuación lineal, y veo que pasa más o menos por acá, por el medio, va bastante bien la lineal, sería la más fácil de todas, una línea recta, ¿sí? Ahora, miren los colores, no puedo ir para atrás, otra vez. Esta era la de Pauling, ¿no es cierto? Ustedes me dicen, mire, a ver, ¿cómo les explico esto? Pues no es una cosa que ustedes hayan hecho. Yo tengo una serie de datos recopilados. ¿De dónde los saco? Los mido experimentalmente. Y quiero encontrar, como hizo Balmer, digamos, una fórmula empírica que reproduzca esos valores. ¿Sí? Se han hecho, como están viendo ahí, 3 intentos, y yo hace unos años hice una lineal. ¿Sí? Porque fue cuando estaba terminando mi doctorado y yo estaba trabajando mucho con el tema estadístico, entonces me puse y hice eso. Y me dio una ecuación bastante buena. ¿En qué sentido? A ver, cualquiera de estas fórmulas trata de reproducir. Supongamos que yo tengo una diferencia de electronegatividades de 2, para irnos a un caso extremo de 2. Miren la diferencia. Esta fórmula me predice la de Pauling, me predice un 70% de carácter iónico. Esta, que ya no me acuerdo cuál es, la verde, me produce, o me da como resultado, un 55 más o menos. Pongámosle 54, y esta otra un 53, contra un 70 de esta. Esta es la zona donde las diferencias se hacen más abultadas. ¿Sí? Ya vamos a ver otra diapositiva para que puedan comparar con los datos experimentales. Estas otras dos, la parábola y la potencial, ¿no?, son casi, fíjense, muy parecidas. Y la línea recta da más o menos por ahí, que es bastante buena para la... A ver, cuando yo tengo que representar un montón de datos, si yo tengo 1 millón de datos experimentales, que es el problema que tenemos nosotros en nuestro proyecto, tenemos medidos datos de intercambio de calor, teníamos como 1 millón de mediciones, sí, una cantidad impresionante. Porque pues se miden con sensores y va toma valor. Bueno, después con todos esos valores, ¿yo qué quiero hacer? Reunirlos en una fórmula sencilla. ¿Sí? Pero bueno, va a pasar lo de siempre. Yo puedo hacer pasar una curva, ¿sí?, por todos los puntos experimentales que yo tengo. Pero si esa fórmula tiene 20 términos, a mí no me sirve. Yo busco una fórmula sencilla, elemental, que me permita reproducir lo mejor posible los datos que yo estoy tratando de interpretar. A ver, ya vamos a otra y vamos a ver si... Yo no sé por qué vamos a otra, pero nada acá. No sé si todavía está cargando esto.
Ya nomás lo arreglamos. ¿Ya se corta también? Aparte, ¿cuánto falta? Un minuto. Bueno, después del corte, no sé si tienen alguna pregunta, ya se va a cortar. Profe, Profe, había una pregunta en el chat, ¿En él? que hay un chico que no puede hablar y dice a qué le llama distancia entre núcleos. O la distancia entre núcleos. ¿Y vos qué te imaginás que la distancia entre núcleos? Vos sí podés hablar, Aldi, ¿no es cierto? ¿Cómo? ¿No?